Dios les bendiga, Dios les guarde. Reciban un cordial saludo de sus hermanos en Cristo, Yomar y Melissa Canales. Bienvenidos a otra edición más de Restaurados. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y prender las notificaciones para que se mantengan al tanto de todo lo que estará aconteciendo. En la primera edición estuvimos hablando sobre 3 puntos muy importantes para comenzar nuestra restauración. El primer punto hablaba sobre poner a Dios sobre todas las cosas. El segundo punto hablamos sobre el humillarnos y apartarnos de nuestros pecados. Y el tercer punto muy importante, que es el invitar a Dios a nuestra vida para que Él sea quien nos guíe. Y el día de hoy estaremos tocando 3 puntos sumamente bien importantes que muestran y nos enseñan cómo Dios comienza a obrar en nosotros. Amén. Uno de ellos es el convencimiento. Yo sé que a muchas personas le ha pasado, no soy el único que me ha pasado esto, en la cual yo me encuentro en situaciones que yo trato de convencer a una persona para que pueda hacer algo. Por ejemplo, a mí me costó mucho aprender que yo no podía tratar de convencer a mi esposa que hiciera algo que yo quería. Bíblicamente, si nosotros nos vamos para el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 8, la palabra nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Jesús mismo nos está relatando aquí que cuando Él venga, ¿quién es ese que va a venir y va a convencer al mundo de pecado? Ese va a ser el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que como personas nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie para que cambie, para que trate de hacer algo, para que pueda obrar a nuestro favor. El único que puede convencer a la persona, cualquier persona, ¿verdad?, de todo mal, de cualquier cosa que esté haciendo, es el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese punto bien claro. Seguido por el otro punto que estamos trayendo, que es el arrepentimiento. Si nosotros leemos en Hechos 3:19, capítulo 3, versículo 19, leemos la palabra así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Primero, nosotros, si no somos convencidos, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, no podemos tener un arrepentimiento genuino. O sea, nosotros tenemos que ser convencidos primero por el Espíritu Santo para poder arrepentirnos de eso que nosotros estamos haciendo mal. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, genuinamente, entonces Dios comienza a obrar a nosotros y Él comienza a traer lo que son tiempos de refrigerio. Nota que si nosotros no nos arrepentimos de corazón, no puede haber una restauración genuina. ¿Entiendes? A mí me pasó eso, ¿no? Cuando nosotros estábamos, antes de conocer a Cristo, yo estaba haciendo un sinnúmero de cosas que no edificaban nuestra vida. Pero en esas cosas que yo estaba haciendo cuando estábamos fuera de Cristo, no había un arrepentimiento en mí. No había nada que yo pudiera hacer o tú pudieras hacer para que yo me arrepintiera. Por ende, no podía ser restaurado, no podía ser transformado de esa vida que nosotros estábamos, que yo llevaba. No fue hasta que yo tuve ese convencimiento, que tuve una experiencia con el Espíritu Santo, que Él me convenció a mí de que yo estaba mal. Entonces pude tener un arrepentimiento y nuestra vida pudo cambiar. Y no estamos entrando a fondo a lo que es nuestro testimonio. Simplemente estamos dando testimonio en este momento de nosotros antes de venir a Cristo. Porque nuestro testimonio abarca mucho más y es más profundo de lo que nosotros estamos hablando, que luego estaremos entrando en esos detalles. Poco a poco. Amén. Estamos cogiendo paso a paso. Es bien importante que entendamos que ningún humano, ninguna persona, ¿verdad?, puede cambiar a otra persona. Mi esposa trató de cambiarme muchas veces y eso fue un intento fallido. A veces nosotros queremos tratar de cambiar a las personas, sí, pero no tenemos ese poder porque no somos el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a toda persona de pecado, de todo lo que estamos haciendo mal. Muchas veces, como tú bien mencionaste, yo trataba de convencerte, ya sea por discusiones, ya sea usando mi psicología, y lo que uno verdaderamente recibe a cambio es frustración. Amén. Es frustración porque, como él acabas de mencionar, no tenemos ese poder.
Y muchas veces lo que nos resta es a nosotros es orar por la persona para que el Espíritu Santo le pueda mostrar, porque Él es el único que trae esa convicción, es el único que nos hace poder, recapacitar, verdaderamente estoy haciendo algo que no debo. Por ahí mismito seguimos al próximo punto que vamos a tocar. ¿Cuál es el próximo punto que vamos a tocar? El próximo punto es la confesión de pecados. Luego que nos arrepentimos, nosotros necesitamos poder confesarnos con Dios primeramente, ¿verdad? Porque tenemos que entender que el pecado nos separa de Dios. Y cuando nosotros pedimos perdón a Dios, luego que ya somos convencidos por el Espíritu Santo, entonces ahí volvemos a tener la relación que Él quiere tener con nosotros. O sea, en pocas palabras, cuando tú te confiesas, tú te libertas. Hay una liberación en ti. Pero la confesión incluye 2 pasos. El primer paso es pedirle perdón al Señor, confesarle tus pecados al Señor. Amén. El Señor lo sabe todo, Él nos ve. Pero a Él le gusta escuchar que tú verdaderamente fuiste convencido, sabes que fallaste, sabes que vivías separado de Él, y Él pues quiere escuchar de sus hijos: perdóname, discúlpame, Padre, he pecado, he fallado y no he obrado para que tú estés cerca de mí. Pero hay un punto muy importante y a veces muy polémico, que es el confesar nuestros pecados los unos a los otros. Muchas veces cuando hablamos de este punto hay personas que me han dicho: pero ¿por qué si yo le pido perdón a Dios? Es muy común. Tengo que confesarme perdón con una persona. Y nos vamos a ir a la palabra para que vean que esto es bíblico. Vamos a Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Amén. No solamente tenemos que pedirle perdón al Señor, sino que tenemos que traer esa confesión con una persona. Ok, ahora yo te pregunto, ¿a quién le vamos a confesar? ¿A cualquier persona? No. Para nosotros confesar nuestros pecados, nuestras ofensas a una persona, primero deberíamos buscar una persona que sea un líder, alguien que sepamos que tenga los frutos del Espíritu. Muy importante. Su pastor, alguien que primero no vaya a violar la confidencialidad, ¿verdad? Sí, porque disculpa que te interrumpa, porque es bien importante saber, ¿verdad? Como ya estaba mencionando ahorita, que no a cualquier persona uno le puede comentar estas cosas, uno puede confiar sus cosas personales. ¿Por qué? Porque muchas veces puede verse el caso de que esta persona no tenga ningún sentido de confidencialidad y vaya para donde otra persona a contarle su problema, y cuando venga a ver se pasa de una persona a otra, añaden cosas, dicen cosas que no son. Por eso es bien importante que busque a la persona indicada. El Espíritu Santo te dirá quién es esa persona, una persona, como ella dijo, que tenga los frutos del Espíritu, no cualquier persona. Una persona que pueda aconsejarte, que luego de escuchar tu falla no te vaya a hundir, no te vaya a hacer sentir mal. O a juzgar. A juzgar, exactamente. Sino una persona que pueda darte un consejo sabio, que pueda orar por ti. Alguien que tú sabes que te puede ayudar. Tristemente, muchas veces las personas no saben a quién ir. Podemos orar para que el Señor nos ponga, ¿verdad? Y nos revele la persona correcta. Pero es muy importante entender este punto. Como ya les dije, no es cualquier persona, ¿verdad? Porque se puede hacer un chisme, como estabas explicando ahora mismo. Amén. Y no es para eso. Pero, ¿qué sucede? También está Restaurado 1, anuncio no pagado. Estamos aquí para ustedes. Amén. Tenemos que entender que nosotros, una vez aceptamos al Señor y Él comienza a obrar en nosotros somos parte de un cuerpo. Esto también lo encontramos en la Biblia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Dios le place hacer muchas veces las cosas para que nosotros dependamos los unos de otros. Así como nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, uno necesita del otro, ¿verdad? Para poder funcionar. Asimismo, el Señor le gusta moverse, por eso repartió diferentes ministerios, por eso repartió diferentes dones. Amén. Hay bendiciones que yo puedo recibir en mi hogar, con mi esposo, orando, pero hay otras que el Señor le va a placer dármelas en el altar, cuando un hermano, Él lo mueva para orar por mí o para hacer lo que Él quiera hacer. ¿Qué sucede?
De la misma manera pasa con la confesión. Decía aquí Santiago, para que puedan ser sanados, porque la oración del justo puede mucho. La oración de un hermano por ti, cuando tú traes a la luz eso que te estaba encadenando, eso te liberta, eso te sana. Y eso es algo que tenemos que entender y respetar. Amén. Porque muchas personas tienen problemas con esta situación. Y tenemos que entender que el único que obra en oculto es el enemigo. La palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Todo lo tenemos que traer a la luz. Absolutamente todo. Aunque sea incómodo, todo. Aunque nos dé vergüenza. Por eso es bien importante encontrar esa persona que pueda verdaderamente entenderte, respetar y pueda ayudarte. Pero todo lo tenemos que traer a la luz. Yo recuerdo en una ocasión, ya, ¿verdad?, estando en los caminos del Señor, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, teníamos todavía nuestros argumentos, porque el venir al Señor no te garantiza que todo se va a acabar, ¿no? Sí, no todo es color de rosa cuando uno viene a los caminos del Señor. Exactamente, cuando uno viene a los caminos del Señor comienza el proceso de restauración. El Señor comienza a desintoxicar nuestra mente y malos hábitos de todo lo que hemos absorbido del mundo. Nosotros somos cristianos, pero no fuimos nacidos y criados en el Evangelio. Amén. Incluso nos casamos, tuvimos nuestros hijos y no éramos cristianos. Vinimos a ser cristianos después. Entonces, cuando aceptamos el Señor comienza a trabajar con nosotros y nosotros todavía teníamos nuestras diferencias. Recuerdo que una vez, luego de una discusión con él, me desahogué con la persona menos indicada de la peor manera. Yo en un ataque de rabia, porque era muy rabiosa, siempre he sido una persona muy tranquila, pero cuando me molestaba, explotaba. Y yo sé que a muchos de nosotros pues nos pasa eso, somos humanos. Pero eso no estaba bien. ¿Qué sucede? Llegó el momento que me frustré muchísimo y bajo coraje uno puede decir muchos disparates. Y recuerdo que el Señor me había dicho que este hombre que está aquí es el hombre que Él me había dado. Y Él me confirmó que a pesar de que nosotros no nos conocimos en la iglesia, nos conocimos en el mundo y como les dije, no éramos cristianos. Él sí se glorificó y gracias, ¿verdad?, a Él nos unió. Porque Dios obra en nuestras vidas desde antes que nosotros lo conozcamos. Y yo recuerdo que en un ataque de coraje le grité a Dios y le falté el respeto porque estaba bien rabiosa, como les dije. Y recuerdo que le dije al Señor, ¿por qué tú me hiciste estar con este hombre? Este hombre no sirve, esto es una basura. Pero se lo dije de una manera fea, que al segundo que yo dije esas palabras, yo sentí que algo dentro de mí se murió, me sentí tan mal. Y creo que estuve como 2 semanas llorando, pidiéndole perdón a Dios, y no me sentía bien, y yo lloraba, y le pedía perdón a Dios, le pedí perdón a Él, y ya yo no sabía qué hacer, yo me sentía, pero ¿por qué me siento así? Recuerdo que a la iglesia donde nosotros estábamos perseverando habían llegado unos evangelistas y estaban ministrando, y cuando hicieron el llamado para la oración, yo pasé, yo digo, bueno, yo necesito oración porque yo he dicho 1000 veces perdón y yo me sigo sintiendo culpable, me sigo sintiendo mal, yo sé que le fallé a Dios, pero a la misma vez no sé por qué continúo sintiendo de la misma manera. Recuerdo que cuando voy para la oración, el ministro me hace una pregunta y eso nunca me había pasado. Me dice, ¿qué usted quiere que yo haga por usted? Y me estuvo raro. Me dice, hay algo que tú tienes que decir. Y ahí rápido entendí que tenía que confesarlo. Ahí mismo me hizo entender, yo te perdono, pero acuérdate que hay un principio bíblico que tú no puedes dejar pasar. Y aunque tal vez ustedes digan, pero fue bajo coraje, que lo dijiste, no fue un pecado tan grande. Mira, pecado es pecado. Es pecado. No hay pecado pequeño y no hay pecado grande. Tú matas a una persona, es pecado. Tú hablas malo y eres alguien, es pecado. Y tenemos que entenderlo porque a veces tendemos a medir los pecados por tamaño. Pecado te separa de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Y en ese momento, Él me acordó este punto. ¿Ves? Y tuve que confesarme en ese momento. Y luego Él oró por mí. Y luego de esa oración y de yo confesar mi pecado, me sentí nuevamente
restablecida, aliviada, se me fue la vergüenza, pero le comparto esto para que sepan que es muy importante la confesión, primero al Señor y luego con un hermano, con alguien que te puede ayudar, que puede orar Amén. por ti. Es muy, muy, muy importante y pues tenemos que seguir los pasos. La palabra nos dice todos los pasos para nosotros poder ser restaurados y entender que la restauración es algo progresivo. Es algo progresivo. Es algo que estamos constantemente en proceso, porque no es hasta que el Señor nos purifica completamente que esto no se acaba, ¿verdad? Muy importante. Que vamos a estar listos para irnos con Él. Porque es la verdad, nosotros no podemos vivir una vida pensando que vamos a ser restaurados de la noche a la mañana y ya, ¿sabes? Ahí quedó todo. No trabaja así. El Señor no trabaja de esa manera. Bien importante los puntos: convencimiento, arrepentimiento y confesión. Confesión de pecados. Para poder seguir siendo restaurados y ver pues cómo Dios obra a nuestro favor de esta manera. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. Nuevamente, no olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias a todos los que nos están viendo, todos los que nos están siguiendo. Verdaderamente que ustedes son de bendición para nuestras vidas. Claro que sí. Amén. El único motivo y fin de este canal y de lo que estamos haciendo es poder llevar a personas a los pies de Jesucristo para que puedan ser restaurados por medio del poder de Dios. Porque reconocemos que su gracia nos restauró a nosotros. Seguiremos compartiendo más. Sigan pendientes y muchas gracias a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Lindo día. Dios le bendiga.